Este es el audio del libro 7 Pasos para Vivir en la Cuarta Dimensión del pastor David Paul Yonggi Cho. Paso 7. Administración propia. Administración propia de la espiritualidad de la cuarta dimensión. El último paso de la espiritualidad de la cuarta dimensión es la administración propia. En el mundo se publican muchísimos libros que tratan sobre el éxito. Es por eso que muchos, entre ellos creyentes, buscan una clase de libros de autoayuda más que la Biblia. Sin embargo, la Biblia nos muestra un claro camino hacia el éxito. La clave del éxito es la administración propia. Muchos dicen que los cristianos no son competitivos en cuanto a la administración propia en comparación a los no creyentes. No obstante, podemos descubrir algunos métodos de administración propia que nos llevarán al éxito a medida que nos acerquemos a la espiritualidad de la cuarta dimensión que hemos aprendido a través de la Biblia. El primer paso para alcanzar el éxito que habla la Biblia es establecer una meta clara. Podemos decir que esta parte está incluida en la sección de la palabra y los sueños dentro del concepto de la cuarta dimensión. Hace algo más de 10 años me encontré con pastores en Australia que no tenían éxito en sus ministerios. Usualmente una congregación estaba compuesta por 30 a 50 personas y muy pocas iglesias superaban la barrera de los 100 miembros. Ante semejante situación, los pastores se habían acostumbrado a dirigirse a esta clase de ministerios, así como tampoco aspiraban a ningún tipo de avivamiento. En el seminario dirigido a los pastores, casi nadie me daba su atención. En un tono disconforme con la plática me decían: el avivamiento es algo que puede ocurrir en Corea o en los Estados Unidos, pero no aquí en Australia. Entonces pregunté: ¿por qué piensan de esa manera? Los australianos aman los juegos, el tiempo libre, el deporte. Los domingos no vienen a las iglesias. Entonces dije que se olvidaran de todo lo dicho, pero que guardaran en su corazón lo que iba a decir. Saquen todos una hoja de papel y escriban el número de membresía que le gustaría tener en su iglesia al cabo de 2 a 5 años. 100, 500, 1000, 2000, 3000 miembros, lo que ustedes quieran. Luego peguen esa hoja en la pared de su oficina, visualice su meta todos los días y ore por ella. Ante la afirmación se quedaron atónitos. Algunos pensaban: ¿de qué está hablando este hombre? ¿Piensa que por escribir un número y visualizarlo todos los días el milagro ocurrirá? Pero tenía la certeza de que la meta produciría deseo y fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, si no hay una meta para alcanzar, tampoco puede haber fe. Y si no hay fe, nada ocurre. Por ese motivo, les había dicho que sacaran una hoja y que escribieran el número de su futura congregación. Exhorté a que pegaran esa hoja en la pared de sus oficinas. 2 años después, visité Australia nuevamente. El superintendente de las Asambleas de Dios de Australia vino a recibirme agradeciéndome. Sucede que antes de mi seminario, por más de 10 años, las Asambleas de Dios no crecían. Explicaba que durante ese período solamente una iglesia había sido plantada, pero que mientras tanto otra iglesia cerraba sus puertas. Siguió diciendo que luego de mi seminario, en tan solo 2 años, las Asambleas de Dios habían crecido un 100%. El hecho de establecer metas produjo ese milagro. Una vez establecida una meta clara, es necesario ser un experto en la administración del tiempo. El tiempo es limitado, mientras que la vida es muy corta. Por tanto, si logramos administrar nuestro tiempo, entonces podremos adelantarnos a una administración más exitosa. Una de las mejores maneras de ahorrar el tiempo es aprovechar las primeras horas de la madrugada. En lo personal me despierto temprano por la mañana y llego a mi oficina a las 7 de la mañana. Nunca he impuesto un horario de trabajo a mis discípulos, sin embargo, todos llegan antes de ese horario.
Mi experiencia me enseña que si uno madruga, puede terminar con todos los trabajos administrativos antes de las 9 de la mañana. Luego, tiene el tiempo libre para dedicarse a sí mismo, así como también para orar. La efectividad del trabajo disminuye drásticamente en horas de la noche. Por esta razón, en particular, salgo de mi oficina a las 5 de la tarde, me dirijo a casa, hago ejercicios físicos, tengo mi tiempo personal. Las prolongadas horas de trabajo no garantizan de ninguna manera su efectividad. Para esto tengo las horas de la mañana y por las tardes me dedico a otras actividades. Los empleados de mi iglesia tienen acceso gratuito al gimnasio. Para los líderes, hacer ejercicios ya es una obligación. El tema es que si uno no goza de buena salud, la efectividad del trabajo también se echa a perder. El tercer paso es invertir en la administración propia sin reservas. Para alcanzar el éxito, uno no puede hacer nada, sino todo lo contrario, debe esforzarse al máximo. Tanto Conrad Hilton como otros empresarios franceses de éxito no tienen ni siquiera educación elemental. Sin embargo, no dan la impresión de ignorancia alguna. Si bien no tuvieron la oportunidad de recibir educación formal, tienen un nivel de intelecto profesional que han acumulado durante años. Resulta que son personas que adquirieron todo el conocimiento necesario para llegar al éxito. Su éxito no ha ocurrido al azar. Hay algunos que aseguran que el éxito ministerial de mi persona ha sido producto del azar. Otras personas que se trata de un talento innato. Lo que pocos saben es que luego de haber dedicado mi vida a predicar el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura, tuve que llorar mucho, superar obstáculos inesperados y estudiar otros idiomas. Mi generación no tuvo la chance de recibir educación formal, quizá como otros sí lo pudieron hacer. Personalmente tuve que dejar mis estudios en mi primer año de la secundaria por causa de la guerra. Por esta razón, tanto el inglés como el japonés, entre otros idiomas, son producto de mi propio esfuerzo. Me determiné a estudiar porque pensé que debía hablar otros idiomas para predicar el Evangelio con más eficacia. Podía recibir la asistencia de un traductor, sin embargo, el estudiar otro idioma implicaba conocer la vida y la cultura de ese país. Además, tenía la convicción de que si debía transmitirles la palabra del Espíritu Santo en su propia lengua, para que la gracia fluya más y mejor, así debía ser. Es por eso que estudié apasionadamente otros idiomas, algo que no lo había hecho en mi adolescencia. No obstante, algunos dicen: Pastor, usted habla otros idiomas porque el Espíritu Santo le dio el don de hablar otros idiomas, ¿verdad? En estas ocasiones susurro por adentro y digo: ¡qué cosa! Ni tienen en cuenta mi esfuerzo. ¿Sabe usted cuánto tiene que esforzarse uno para poder adquirir y hablar fluidamente un idioma extranjero? En lo personal, muchas veces fueron en las que me tiraba los libros a la pared y me agarraba la cabeza y lloraba hasta que me agolpeaba la cabeza contra la pared. Me arrepentía diciendo: ¿qué clase de vida es esta? ¿Por qué tengo que hacer esto? Pero este esfuerzo permitió que saliera al mundo y anunciara el Evangelio. Pero a la hora de invertir hay un obstáculo que nos espera. El cuarto paso consiste en no temer a la aflicción. Nadie desea pasar por adversidades y dificultades en la vida, pero sin adversidad y aflicción tampoco hay éxito. El diamante, el oro y la plata no se encuentran fácilmente en el suelo, pero la piedra sí. El diamante se encuentra en un lugar profundo en el que hay que excavar la tierra. Crecí en un pueblo en la provincia de Gyeongsang-do, en el sur. En esa zona hay una montaña muy conocida a nivel nacional, pero la montaña es un túnel en el que hay que ir bien hasta el fondo para extraer alguna piedra preciosa. El oro y la plata se encuentran en un lugar más profundo, y el diamante en una zona aún más profunda todavía.
La obra de excavación no es una labor fácil, sino que es complicada y además de sumo riesgo. Sin embargo, mientras más profundo excava uno, más precioso y valioso será el metal que descubra. De la misma manera, la vida puede brillar como el oro, la plata y el diamante cuando atraviesa por la aflicción. Es por eso que Dios permite atravesar el túnel de acuerdo a la magnitud de la bendición que ha de recibir en el cielo. Señor, ¿por qué permites esto? Esta clase de afirmación y de rechazo no es otra cosa más que renunciar a la vida de oro, plata y diamante que Dios ha preparado. Si la aflicción lo azota, acéptelo positivamente y piense que Dios está preparando con su vida una especie de diamante. Dios abrirá puertas más grandes y aquellas personas que no le temen a la aflicción, sino que toman el desafío, buscan el poder de Dios y superan la aflicción. Por último, deje que su punto fuerte se luzca más. Muchos piensan que cubriendo su punto débil, su persona lucirá más. Pero esto es certero hasta cierto punto, porque toda persona tiene un don y un punto fuerte diferente. Obviamente, también tiene un punto débil. No existe la perfección en esta tierra. Por tanto, en vez de invertir su tiempo en corregir su punto débil, es mejor dejar que su punto fuerte luzca más. Si se consagra en su vocación y deja que su punto fuerte se luzca más, el punto débil dejará de cobrar importancia y se desvanecerá. Cuando determiné mi corazón a dedicarme al ministerio, quise ser un evangelista porque observaba que los pastores de las iglesias locales estaban muy limitados durante la semana preparando los mensajes de los domingos. Mi meta era ser el Billy Graham de mi país. Me esforcé para cumplir mi propósito, pero extrañamente, cada vez que tenía compromisos de eventos evangelísticos, me sentía mal físicamente, me debilitaba tanto que no podía predicar. En fin, mi cuerpo vulnerable era un punto débil que se hacía notar. Llegué a una instancia en la que no podía ni siquiera orar por algún tema específico. Dios, ¿acaso no sabes cuán útil soy para tu reino? Mi sueño es convertirme en el Billy Graham de Corea. Tú me necesitas y yo te necesito. Pero, ¿por qué no me bendices para que pueda convertirme en un evangelista reconocido? ¿Acaso no reconoces que estoy haciendo todo por ti? Todo esto lo hago por ti, Señor. Al instante oí la voz de Dios en mi corazón. ¿Quién crees que eres para decir que trabajas por mí? No solo necesito a un Billy Graham, no solo necesito a otros Billy Graham, sino solo necesito a uno. No necesito que tú te conviertas en Billy Graham, sino quiero que seas Yonggi Cho. Esfuérzate por convertirte en el único Yonggi Cho del mundo. Entonces pregunté, ¿qué tengo que hacer para convertirme en el único Yonggi Cho del mundo? Dios me contestó diciendo, te he dado el don de pastorear a mis ovejas. Procura ser un pastor. Señor, eso no me gusta. No quiero ser un pastor. Estás equivocado. Tu actitud es errónea. Mi voluntad es que seas un pastor y tú quieres solo lo mejor para ti. Eso está mal. Pastorea. Dios, quiero que lo pienses una vez más. Yo quiero ser un evangelista. Yo soy tu Señor. Finalmente obedecí al Señor. Me esforcé al pastorear a las ovejas y darles alimento. Desde ahí comenzó a sobreabundar la bendición divina. Admito que tengo muchas debilidades. Sin embargo, Dios me dio el don de pastorear, a lo que obedecí, y esto me llevó al éxito en el ministerio. Los 5 pasos que mencioné son la clave que Dios me enseñó y que he adquirido a lo largo de mi vida. Apliqué estos principios y llegué al éxito. No se apresure, avance con calma, encomiende su vida al Señor
y comience a administrarse. La dirección de nuestras vidas está en las manos del Señor. El libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 9, dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Sea un experto en la administración propia, pero, sobre todas las cosas, confíe en el Señor. No se olvide de que la vida de la cuarta dimensión es una vida que confía en el Señor, y es el elemento básico del cristiano que mueve al mundo. Creo firmemente en la mentalidad, la fe, los sueños y la palabra, y creo que eso lo guiará hacia la sabiduría y una exitosa administración de su tiempo. Lunes. Establezca una meta clara. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 41 y 42. Una persona sin propósito es como un barco sin timón. Un barco sin un destino fijo está condenado a dirigirse hacia cualquier puerto o simplemente mantenerse en medio del mar. Finalmente el barco arribará al puerto de la desesperanza y el fracaso. El éxito no reside en la inteligencia intelectual de una persona, tampoco en la educación universitaria de primer nivel que haya recibido. La clave del éxito reside en definir una meta clara y correr hacia ella sin inclinarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquel que tiene una meta clara también se caracteriza por tener una fe específica, y esa fe es lo que lo llevará al éxito. Hay esperanza para los que tienen una meta. Cuando estuve en Inglaterra, un caballero de avanzada edad me dio la mano y pidió un instante de mi atención. Accedí a un café para platicar con él. El caballero me dijo: he visto que en su país existen dos personas con mucha protección. Uno es usted y la otra persona, Chung Hu-yong, el fundador de Hyundai. ¿Por qué dice eso? Cuando trabajaba en el banco vino a verme un hombre de Corea y pidió un préstamo bancario, me contó. Entonces le pregunté qué iba a hacer con ese dinero y me dijo que iba a fabricar un barco. Entonces le pregunté cómo iba a fabricar ese barco y me dijo que iba a construir un arsenal en la ciudad de Ulsan. Entonces le pregunté si tenía una fábrica y me mostró una foto en la que todo era nada más que arena. Entonces le pregunté cómo iba a fabricar esos barcos sin tener ni siquiera un lugar para ello y me mostró un billete de 1000 wons, lo que actualmente es la moneda coreana, en la que estaba el dibujo de Keo Bur-sung, el barco tortuga. Y dijo: el general Lee Sung-shin fabricó ese barco hace cientos de años atrás, y nosotros somos descendientes de él. Por consiguiente, no hay razón por la que no podamos fabricar barcos. No tenía arsenal, no tenía fábrica, pero al mirar sus ojos sabía que no se trataba de una persona enloquecida. Es más, sus ojos brillaban con pasión y con energía. Este proyecto me dejó emocionado entonces y construí un consorcio bancario y le pedí el préstamo. De acuerdo a su sueño, logró establecer un gran reino de constructor de barcos. Él es Jung Hun-yong, el fundador de Hyundai. Pero veo que usted también ha salido de ese país pequeño y viaja por todo el mundo, por lo que veo que es una persona con una meta grande. Francamente hablando, tenía una meta clara desde el mismo momento del ministerio cuando planté la iglesia en la carpa. Mi primera meta era tener una iglesia de 300 miembros, luego de 3000, después 6000, y luego la iglesia más grande del mundo. Pero había otro deseo más que ardía en mi corazón. Sé que luego de la guerra coreana, nuestro país ha sido o ha recibido mucha ayuda material del extranjero, así como arroz, harina de trigo, ropa, zapatos. Este tiempo es el necesario para que
compartamos nosotros lo que tenemos. Pero como no tenemos nada, vamos a compartir el mensaje del Evangelio con todo el mundo. Ese propósito capturó mi corazón. Sin embargo, las circunstancias no eran aptas para soñar con este tipo de sueños. Era una época en la que era difícil conseguir un pasaporte para una persona ordinaria. Además, no tenía el dinero suficiente para viajar al exterior, pero no miré las circunstancias, sino que me preparé pensando que algún día iba a cumplir mi sueño. Estudié inglés diligentemente, porque pensaba que para predicar en el extranjero tenía que hacerlo. La meta hizo que estudiara palabras en inglés de día y de noche. Dios permitió que esta meta sea cumplida y me convertí en el líder de una iglesia grande. Estoy viajando por todo el mundo a tal punto que no hay países en los que no haya estado de visita. Recuerde, Dios usa a personas que tienen una meta clara. Reflexión. La mejor manera de especificar la meta es escribirlo en una hoja de papel. Escriba sus planes anuales de manera específica. De esta manera lograremos que nuestras vidas no se desvíen de la meta y vayan tras ella. El hecho de escribir tiene un poder increíble. Escriba su meta en su agenda personal y véala decenas de veces por día. Dios hará cumplir su meta cuando usted decida avanzar hacia ella. Oración. Gracias porque nos has enseñado que para vivir una vida exitosa tenemos que establecer una meta clara. Permite que nuestra meta sea específica y que nuestro deseo sea alcanzarla y ese deseo haga arder nuestro corazón. Permite que la realización de la meta pueda ser vista por nuestros ojos mediante el deseo, pero primero que nuestra meta coincida con tu propósito, para que no sea nuestra avaricia, sino tu gloria la que se manifieste, y así ser de bendición también a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Martes. Sea un experto en el manejo del tiempo. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmo 90, versículo 12. Una de las equivocaciones que tenemos es que el tiempo siempre estará a nuestra disposición. Y sin embargo, es algo irreal. El tiempo no es ilimitado. Es por eso que la gente hace cosas al azar y mata el tiempo. Por ejemplo, la lectura de un libro o la limpieza de una habitación. Obviamente estas actividades no pueden ser omitidas en la vida cotidiana. Sin embargo, existe la posibilidad de perder lo más importante, si seguimos haciendo las cosas sin planificar previamente. Si uno falla en la administración del tiempo, se convierte en un esclavo de ella. Solo el experto en el manejo del tiempo será aquel que también llegue al éxito. Invierta su tiempo según las prioridades. A fines del siglo XIX, F. W. Taylor, fundador del sistema Taylor, observó un día en la acería de Belén a 600 obreros que estaban trabajando con las palas y se interesó en estudiar la correlación de la eficacia del trabajo. Taylor investigó cuál era el peso ideal para que una eficacia del trabajo incrementara y para lograr eso cambió el material de las palas y probó con 2 voluntarios registrando todo. Descubrió que a comparación de una pala de 19 kilogramos, que equivalen a 25 toneladas de carga en una jornada, tan solo con el hecho de usar una pala de 17 kilogramos, se lograban levantar 30 toneladas de carga más en una jornada. Lograba rendir casi un día más de trabajo, pero al disminuir demasiado el peso de la pala, por ejemplo 11 kilogramos, la eficacia del trabajo disminuía. La cuestión es que para trasladar minerales pesados era mejor usar palas pesadas, y para el trabajo de polvos era mejor usar palas livianas, pero en ambos casos la pala debía pesar más de 11 kilos y menos de 17. Así, la eficacia del trabajo incrementaba
y el costo de la mano de obra disminuía. En conclusión, los 600 trabajadores aumentaron su efectividad y se ahorró más de $80.000 al año. Todos tenemos 24 horas a disposición. El presidente de una nación, el CEO de una empresa, un empleado común y corriente, y también alguien que no tiene empleo. Las horas del día no cambian. No obstante, de acuerdo a cómo las use, el resultado será totalmente diferente. Stephen Covey, quien fuera el asesor de la administración del tiempo del presidente Bill Clinton, realizó un estudio desde el año 1994 y durante 5 años, dirigido a más de 4.500 empleados de todo el mundo. El estudio concluye diciendo que los ordinarios usan el tiempo en asuntos que requieren su atención inmediata, pero los que son importantes, hacer reuniones, ordenar las correspondencias, realizar llamadas telefónicas no importantes, pero los exitosos usan su tiempo en cuestiones que no requieren una atención inmediata, pero que son importantes a largo plazo. Leer libros, estudiar idiomas extranjeros, hacer ejercicios físicos, ocuparse en relaciones personales, tomar un descanso. En otras palabras, el éxito sabe diferenciar lo importante de lo simplemente apresurado y se concentran en asuntos importantes a largo plazo y encomiendan a otros aquellos que requieran de una atención inmediata, pero que no son importantes. Es cierto que vivimos apresurados, pero debemos saber el porqué. De acuerdo a esto, el resultado será totalmente distinto. Es decir, debe haber un reordenamiento de las prioridades, porque esto puede ocasionar un dolor de cabeza en el futuro. Si establecemos las prioridades y planificamos nuestra agenda de acuerdo a ellas, podremos trabajar con más eficacia. El personal de un shopping descubrió un principio muy interesante al realizar un estudio sobre el total de ventas del mes. Lo interesante es que el 80% de las ventas ha consumido no el 80% de los clientes, sino el 20% de ellos. Este principio también es conocido como el principio de Pareto o es conocido también como el principio 80-20. Si el personal decide centrar su atención en aquel 20% de sus clientes, logrará aumentar sus ganancias fácilmente. De esta manera, el 20% de los trabajos importantes que realizamos durante la jornada traerá como consecuencia el 80% de las ganancias y satisfacciones. Por tanto, defina el 20% de las prioridades y aplíquelo en su vida para lograr así el 80% de satisfacción y arribar al éxito. Reflexión. ¿Cómo utiliza su tiempo? Si desea alcanzar el éxito, debe establecer una meta clara y redefinir las prioridades en su vida. Si quiere sobrevivir, tiene que seguir el principio de Pareto y dedicarse de lleno al 20% de las prioridades. El tiempo que Dios le ha dado es limitado. No desperdicie su tiempo, invierta su tiempo según sus prioridades. Oración. Gracias por la vida y por el tiempo que nos has dado para que lo usemos. Pero haznos saber que el tiempo que nos diste no es nuestro, sino tuyo. Abre las puertas para que podamos usar el tiempo que nos has dado con más sabiduría. Ayúdanos a no ser haraganes en despertarnos temprano por la mañana y a encontrarnos contigo mediante este encuentro diario en donde podamos siempre mantenernos despiertos. En el nombre de Jesús. Amén. Miércoles. Invierta sin reservas. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Usted puede hacer todo si tan solo invierte sin reservas y cueste lo que cueste. Esto es como si alguien que no sabe nadar estuviera inundándose en medio de un río.
seguramente hará todo su esfuerzo posible por seguir respirando. Si invertimos sin reservas y seguimos en oración, el Espíritu Santo nos acompañará y nos ayudará. Golpee la puerta con todo el corazón. Un joven se acercó a su pastor y le preguntó: «Pastor, he leído el pasaje de Mateo 7, los versículos 7 y 8, pero no creo que esto sea realidad. Si pido y Dios no me da, si busco y no lo encuentro, y llamo pero no me abre, no sé por qué la Biblia enseña esto». Oye, ¿acaso no entiendes que pedir, buscar y llamar son una consecuencia de un deseo ardiente? Cuando el Señor te dice que busques, no está diciendo que es suficiente con buscar, sino que significa que cuando pidas y no lo consigas, debas seguir buscando. Y si sigues sin lograr nada, debes golpear la puerta con todo tu corazón, es decir, tener un deseo ardiente. Luego de oír estas palabras, el joven replicó diciendo: «Pastor, ¿qué es el deseo ardiente del que usted habla? Enséñeme eso». «Está bien, sígueme». El pastor lo llevó hasta la orilla de un río. «Quitémonos los zapatos y entremos al agua», le dijo. Los dos entraron al agua a la altura de la cintura y en un momento dado, repentinamente, el pastor impuso sus manos sobre la cabeza del joven y lo empujó para abajo con todas sus fuerzas. El joven se sumergió en el agua y no pudo respirar, pero aún así el pastor no lo dejaba subir. «Pastor, el pastor quiere matarme», así pensó el joven. Entonces empujó al pastor y logró ponerse de pie y respirar. «Oiga, le pedí que me explicara qué significaba eso del deseo ardiente, no que me matara». Entonces el pastor le contestó y dijo: «¿Qué sentías cuando estabas debajo del agua? No podías hacer otra cosa más que pensar en sobrevivir, ¿cierto? Y como no podías conmigo, terminaste empujándome para ponerte en pie. Eso es justamente un deseo ardiente. Con esa actitud debes pedir, buscar y llamar para poder recibir, hallar y que te abran la puerta. No debes pensar: «Señor, si tú quieres me lo concedes, y si no, me da lo mismo». ¿Has entendido? Sí. Reflexión. ¿Está usted invirtiendo sin reservas? Cuando la gallina empolla los huevos, nunca deja de inclinar los oídos a los huevos. Esto se debe a que cuando el polluelo golpee la cáscara, la gallina le ayuda a romper la cáscara. De la misma manera, si usted golpea esa cáscara que nunca parece que se va a romper, Dios escuchará nuestra oración y nos ayudará a romper la cáscara desde afuera. Oración. Haz que podamos dar lo mejor de nosotros y trabajar diligentemente. Ayúdanos a invertir, pero sobre todo en la buena obra que tú has encomendado, para que de esta manera podamos anhelar ardientemente el éxito que tú abres y avanzar hacia él. En el nombre de Jesús. Amén. Jueves. No tema a la aflicción, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Cualquier persona puede vivir una nueva vida si tan solo descubre la esperanza en cuanto a Dios, a pesar de la desesperanza oscura que atraviesa. La esperanza es la semilla que produce el milagro del mañana. Por tanto, no tema la aflicción. Cada vez que se sienta frustrado por la aflicción, confíe en el poder de Jesucristo y mantenga esa esperanza. Solo Jesucristo es nuestra gran esperanza. De la desesperanza a la esperanza. Esta es la historia de Gagawa Toyohiko,
uno de los personajes más destacados del siglo